Cuba es un poema, una hazaña, es la historia épica que trascenderá en el tiempo para siempre. Nosotros nos dejamos impregnar de sus calles, sus historias, de la intensidad de su cultura, la nostalgia hermosa en medio del caos. Encontramos belleza en la oscuridad. Nuestros corazones vibraron al observar contrastes necesarios de analizar. Aquí están las reflexiones necesarias para los días cotidianos. Un nuevo año, nuevas juntanzas. Hoy en la Juntanza Podcast, la epopeya cubana, un mar de contradicciones. En la voz, Catalina Hurtado y Hans Vargas. Por las dificultades cotidianas. Con estos últimos no podemos perder la paciencia. Debemos escucharlos, explicarles hasta convencerlos con la poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte. Lo anterior no significa en modo alguno que desconozcamos nuestras deficiencias y errores, que nunca han sido de principios. La dirección de la revolución se ha caracterizado a lo largo de estos 65 años por su transparencia y espíritu autocrítico. Al debatir con el pueblo cualquier insuficiencia, consciente de que únicamente entre todos seremos capaces de erradicarlas. En el tránsito por el ignoto camino que conlleva construir el socialismo en un país pobre y sometido a constantes agresiones, nos hemos visto obligados a crear nuestras propias maneras de hacer, evidencia de que el proceso revolucionario cubano se ha caracterizado siempre por una inmensa capacidad creadora. Hoy podemos decir con sano orgullo que ni agresiones externas, ni los golpes de la naturaleza, ni nuestros propios errores han impedido que lleguemos a este 65 aniversario. Aquí estamos y aquí estaremos. Sean bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio. Por supuesto, una vez más nos encontramos en medio de estas reflexiones que buscan de cierta y de alguna manera contribuir a la comprensión del mundo, a las narraciones del mundo, a una nueva forma también de interpretarlo y de vivirlo. En esta ocasión contamos con diferentes momentos, episodios, relatos, narraciones de las personas que viven día a día en La Habana, Cuba. Así es, volvimos. Hace un momento acabamos de escuchar una parte del discurso que se llevó a cabo el pasado 1 de enero del 2024 por parte de Raúl Castro en conmemoración a los 65 años de la revolución. ¿Qué debemos saber sobre esto? Primero, pues entendiendo que Cuba es una isla cargada de mixturas y de contrastes, como ya lo dijiste, es importante hablar del contexto histórico de la isla. Y es un poco a eso a lo que nos vamos a remitir a continuación. Fundamentalmente porque Cuba empieza siendo, como todos los territorios latinoamericanos, un territorio habitado por indígenas. Los pueblos taínos de las islas del Caribe eran los que normal y tradicionalmente habitaban allí, en lo que hoy en día sería Cuba, Puerto Rico, Jamaica y Haití, pero por supuesto el proceso colonial llevado a cabo desde el siglo XV por España, con la llegada de los españoles, transformó esas dinámicas de manera profunda.
Y bajo las banderas de ese colonialismo, entonces aparece, por supuesto, toda una serie de cambios y de transformaciones que no solamente llevaron a que los españoles dominaran a los pueblos africanos y los llevaran o los trajeran más bien a nuestra América, sino que además la isla trajo consigo también, experimentó muchísimos cambios en la extracción de su azúcar, en la extracción de todas sus riquezas. España se quedó con el territorio, erigió sus monumentos, esclavizó a su pueblo y levantó una arquitectura colonial para endilgarse en la cultura y enquistar a partir de ello la idea de la sumisión obligatoria. Tanto así que Cuba fue una de las últimas colonias españolas en independizarse. Posteriormente, con la aparición de José Martí y de Maceo como grandes exponentes de la libertad de Cuba, se llevó a cabo todo el proceso de independencia. Un proceso de independencia marcado por grandes ayudas por parte de pueblos como Puerto Rico, que también ayudaron a que se pudiera consolidar, y de la mano también de Estados Unidos. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos no eran solamente la libertad del pueblo cubano, sino por el contrario, la toma del poder en Cuba. Y así fue, Estados Unidos se termina apoderando de la isla a pesar de todo lo que luchó José Martí en busca de esa tan anhelada libertad, y controló gran parte de las dinámicas económicas del pueblo cubano. ¿Quién fue José Martí? José Martí es un poeta, ensayista, revolucionario y patriota cubano que prácticamente es reconocido en América Latina por sus grandes aportes en términos de la escritura, en términos de la narrativa ensayística y también pues de unos principios ideológicos bastante revolucionarios para su época, gran amigo de Rubén Darío, poeta nicaragüense. Ahora, continuando también con esta misma dinámica de lo que fue el poder que ejerció Estados Unidos, hay que decir que Cuba prácticamente se va a prostituir en manos de Estados Unidos, va a caer en las garras de la mafia norteamericana, van a instalarse en Cuba una gran cantidad de dinámicas potencialmente desastrosas para su sociedad y su cultura. Y aunque Cuba, siendo un pueblo muy alegre y muy dinámico y muy dado también a la fiesta, pues en cierta medida se convirtió también en el burdel de Estados Unidos durante muchísimos años. Esto enfáticamente lo digo porque prácticamente fundó, digamos que el movimiento de mafias en Cuba que emigraron de Estados Unidos hacia allí para poder, digamos, desarrollar y violentar la ley sin que nadie les dijera nada, y digamos que también es una práctica cultural que de cierta manera ejerció un control imperialista en la isla. Y son dinámicas que se extendieron hasta estos días, por supuesto. Digámoslo que de alguna manera se extienden bajo la ilegalidad, aunque después del proceso de la Revolución Cubana estas mismas dinámicas se prohibieron y se abolieron por completo. Es importante decir que no desaparecieron totalmente y que aún hoy en día existen estos nichos que no son solamente de la isla de Cuba, ¿no? Son nichos propiamente que se desarrollan en los países latinoamericanos por la idea que tienen los sectores sociales del norte o de estos países entre comillas desarrollados, en los cuales sus ciudadanos creen que pueden venir a América Latina a hacer lo que les dé la gana y violar la ley de cualquier forma. ¿A qué dinámicas te refieres? La prostitución exclusivamente o específicamente, que es en cierta medida una de las grandes problemáticas que se sigue viviendo en América Latina, en África, donde existe, digamos, la explotación sexual de menores de edad y, bueno, toda una serie de negocios que terminan también convirtiendo a estos proxenetas en vendedores de vidas humanas y en vendedores de infancias, que hoy en día todavía siguen, digamos que bajo la misma impunidad incluso de la justicia norteamericana, como lo que está ocurriendo en este momento con Jeffrey Epstein y lo que es el escándalo de Lolita Express.
pero esa es otra discusión. No nos salgamos del contexto histórico del que estamos hablando y retomemos. Ahora, cuando me refiero a que Cuba quedó sumida bajo la idea norteamericana y se norteamericanizó el contexto de la isla, es donde aparece esta figura de lo que va a ser la mixtura del pueblo habanero. La Habana, la ciudad a la que nosotros visitamos recientemente, es la que nos lleva a este viaje y a esta mixtura de culturas que por supuesto nos van a permitir entender el porqué de su arquitectura colonial, por qué la UNICEF la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad recientemente, por qué su pueblo vive también alrededor de unas dinámicas sociales que han sido cambiantes constantemente, porque Cuba se caracteriza históricamente por ser un pueblo rebelde. ¿Y cómo llevamos esto hasta la Revolución Cubana? Y ahí es donde viene el discurso con el que dimos inicio en este primer apartado de nuestro podcast, porque es exclusivamente en la Revolución Cubana donde se quiebra incluso la historia no solo de la isla, sino de América Latina en particular o en general. Y esto lo digo porque la Revolución Cubana creó las condiciones de rebelión suficientes para que el pueblo cubano se apoderara de su propio destino. Aún así, y aun cuando eran épocas de la Guerra Fría, y aun cuando el mundo durante los años 50 en adelante se dividió en dos: el mundo soviético y el mundo norteamericano, capitalismo y comunismo, y en esa lucha de poderes, de fuerzas ideológicas, políticas, económicas, Cuba, esa pequeña isla que hoy en día no tiene más de 8 millones de habitantes, prácticamente tuvo uno de los cambios más fuertes que resonó y retumbó hasta nuestros días en el resto de América Latina. Entonces, el proceso en el que nosotros estamos en este momento, de manera muy breve, narrando la historia de la isla, es para poder contextualizar sobre cómo se vive hoy en día en la isla. O sea, el objetivo de este podcast no es puramente histórico, pero sí requiere de una comprensión histórica para poder saber por qué la isla se encuentra como se encuentra. Y por eso la Revolución Cubana es fundamental en ese entramado. La Revolución Cubana ocurre en 1959. Recordemos todos que la Revolución Cubana es el fenómeno de guerra de guerrillas que se inicia en América Latina con el liderazgo de Fidel Castro y el Che Guevara. Y de ahí pues se desprenden otros liderazgos como el de Camilo Cienfuegos, el de Raúl Castro, bueno, y otras personalidades importantes de la guerrilla del movimiento 26 de julio. Pero ese movimiento revolucionario es el primer movimiento revolucionario armado en América Latina que triunfa con una idea de socialismo y comunismo en la isla. Inicialmente no nace como un proyecto comunista, nace como un proyecto liberador. Y ese proceso de liberación se llevó a cabo a partir de la toma del poder que se ejecuta el 1 de enero de 1959, cuando sacan corriendo del país a Batista, dictador de la isla. Durante toda la Guerra Fría, Cuba jugó un papel fundamental e importante geopolíticamente hablando para la Unión Soviética, porque se convirtió en cierta medida en el país que generaba mayor influencia al bloque socialista en el territorio latinoamericano. Estados Unidos, acostumbrado a su doctrina Monroe y de que América le pertenecía a los norteamericanos, América para los americanos, con ese discurso Estados Unidos trató a América Latina como su patio trasero. Financió golpes de Estado, hizo y deshizo, montó y desmontó presidentes a su antojo. Pero Cuba, que se sostuvo bajo la idea de Fidel Castro y el Che Guevara, manejó la idea o el vínculo más bien de relaciones exteriores con la Unión Soviética. Eso convirtió a Cuba en una plataforma
de control geopolítico de la Unión Soviética, tanto así que la Unión Soviética le empezó a financiar en absolutamente todo. Y ese proceso de financiación hizo en cierta medida que Cuba tuviera un margen de dependencia muy alto de la Unión Soviética. Ahora, la guerra de los misiles, todo lo que pasó alrededor de esos acontecimientos históricos, cuando Cuba se puso a la vanguardia con unos misiles apuntando hacia Miami porque la Unión Soviética le dijo, mire, necesitamos que Estados Unidos también esté en amenaza porque a nosotros también nos está amenazando en Alemania. Bueno, digamos que hay una serie de factores geopolíticos que llevan a esas tensiones. Cuando John F. Kennedy fue presidente, luego, bueno, los cambios presidenciales, pasaron más de 10 presidentes y ninguno pudo asesinar a Fidel Castro. Fidel Castro se va a convertir en un líder revolucionario que por todas sus tendencias políticas va a decir que lo intentaron asesinar más de 1000 no sé cuántas veces. Dice que es el hombre más perseguido en la historia del siglo XX. En cierta medida Fidel Castro va a tener que tomar una gran cantidad de medidas de seguridad. El Che Guevara va a salir de Cuba por voluntad propia, tratando de liberar primero. Va a viajar al Congo, no triunfa allá, digamos que le va muy mal organizando el movimiento guerrillero en África, se devuelve y luego se va para Bolivia. Entra a Bolivia, pero por diferentes circunstancias de la inteligencia norteamericana y de la CIA se logra determinar que está allí y luego lo terminan asesinando en 1964. Entonces fallece o muere asesinado el Che Guevara y se convierte también en un símbolo de la revolución. Ahí es cuando ya Fidel toma la bandera de decir, mire, el Che fue un ídolo, fue un representante leal del proceso revolucionario y hay que tomarlo en cuenta. Y la revolución gira mucho en torno a la figura del Che, tanto así que incluso la figura del Che va a influenciar los focos guerrilleros que se van a armar en América Latina. El caso colombiano es un ejemplo de eso, ¿no? Colombia, que ha tenido varias guerrillas, el EPL, el ELN, las FARC, todas influenciadas bajo el mismo paradigma de la guerrilla y de los movimientos de guerrilla urbana y guerrilla rural, ¿no? Con el M-19 guerrilla urbana. Y ese proceso, digamos que todas esas tensiones se van a expandir por América Latina. En Bolivia se van a fundar guerrillas, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay los Tupamaros, bueno, diferentes movimientos guerrilleros. Luego va a triunfar también un movimiento de liberación nacional en Nicaragua. Y eso va a cambiar las dinámicas de América Latina para siempre. Ahora, con todo eso, con toda esa mezcla y esa mixtura de cambios sociales y de paradigmas histórico-políticos, es cuando aparece el fenómeno más importante para Cuba en los últimos 30 años. Y es que la Unión Soviética desaparece. La Unión Soviética desaparece por diferentes razones. Entre 1989 y el 91 se desintegra, cae totalmente. Hay unos que asumen que fueron fallas internas del mismo sistema comunista, porque sus procesos subsidiarios y la burocratización de sus propias industrias la llevaron a un superendeudamiento y que fue insostenible con el paso de los años. Otros también advierten que Estados Unidos logró incorporarse en la cultura soviética y destruirla, y ahí llega la McDonaldización de la cultura soviética. Pero todo ese proceso va a ser para que Cuba se convierta entonces en una isla que de un momento a otro se le cae todo ese castillo, porque ellos tenían la ilusión de que el comunismo iba a pervivir, iba incluso a triunfar por encima del capitalismo. Y entonces cuando se cae la Unión Soviética y empieza a dejarse de lado la financiación económica de Occidente, de Rusia, pues ya prácticamente esa dependencia empieza a generar un desabastecimiento enorme en la isla. Y Estados Unidos, que venía ya desde la época de los años 60 bloqueando a Cuba, pero no se notaba, digamos que ese bloqueo no se notaba porque la Unión Soviética le seguía enviando muchísimas cosas, le enviaba la gasolina, le enviaba los carros, le enviaba los repuestos, las llantas, todo se lo enviaba. Pues resulta que cuando ya se desaparece esa Unión Soviética, pues Cuba queda desabastecida, empieza a carecer de cosas. Y esas carencias por el bloqueo mismo económico de Estados Unidos no se levantaron, nunca se levantó, ese bloqueo no se levantó.
La primera ley de bloqueo que se construye en la isla es la ley de Torricelli. Esta ley de Torricelli va a ser prácticamente un bloqueo que ejerce Estados Unidos para que ninguna empresa norteamericana haga negocios con Cuba. Porque toda empresa norteamericana que haga negocios con Cuba va a ser sancionada, va a ser multada e incluso va a ser sellada o cerrada. Pero posteriormente se radicaliza el bloqueo por un senador republicano de Estados Unidos de apellido Helm, que va a crear la ley Helms-Burton. Y la ley Helms-Burton va a radicalizar el bloqueo a tal nivel que Estados Unidos le prohíbe al mundo entero a hacer negocios con Cuba. Y entonces ya Cuba definitivamente no tiene cómo hacer sus relaciones internacionales, porque nadie se arriesga, después de que la Unión Soviética cae y Estados Unidos se vuelve el país más poderoso del mundo, nadie se quiere arriesgar a vérselas contra Estados Unidos. Entonces la gente no quiere negociar con Cuba porque sabe que empresa que lo haga, empresa que va a resultar vetada en Estados Unidos. Y la ley Helms-Burton le va a prohibir a todo el mundo dejar entrar comida, abastecimiento de bienes básicos, de cualquier objeto, de cualquier mercancía, de cualquier aparato tecnológico. A Cuba no va a llegar nada, ni el internet, hace apenas unos años llegó, porque prácticamente va a tener un veto absoluto a nivel internacional porque Estados Unidos así lo decide. Entonces, estas decisiones que se tomaron desde 1991 más o menos, ya de radicalizar el bloqueo, y en el 94 digamos que todavía con esa misma discusión, van a llegar hasta el día de hoy, que es desde donde queremos pararnos, detenernos y llevar a este podcast a una discusión contemporánea de cómo se vive en la isla, cuál es la realidad del pueblo cubano hoy. ¿Y por qué? Para entender cómo viven los cubanos hoy hay que entender el contexto histórico. No es solamente culpar a los agentes internos y a los fenómenos internos de la isla, sino los elementos históricos que han conllevado a que la isla se encuentre en este momento en una problemática enorme. ¿Por qué siendo, por ejemplo, China, un país también de corte comunista, no cuenta con bloqueo por parte de Estados Unidos? La razón geopolítica es muy básica y es que China tiene un poder enorme en Oriente. Luego Estados Unidos prácticamente se podría decir que se aprovecha de ese poder hegemónico que tiene sobre América Latina para tratar de mandar también un mensaje al resto de América. Y es todo país que se opone a Cuba en América Latina, que se opone a Estados Unidos en América Latina, corre el riesgo de tener la misma suerte que el pueblo cubano. Y es el mismo ejemplo que le trataron de aplicar, el mismo tratamiento que le hicieron a Venezuela, que recientemente había venido teniendo un bloqueo económico tan fuerte que incluso no podía ni siquiera vender su propio petróleo, y de ahí viene la inflación de la moneda venezolana. Entonces mira que el mismo tratamiento que le han dado a Cuba se lo trataron de dar a Venezuela, aunque Venezuela llegó a algunos acuerdos para salir de ese bloqueo hoy en día porque Venezuela tiene petróleo. Pero Cuba, que a duras penas tiene azúcar y tabaco, pues no la ve tan fácil. Ok, bueno, esta radiografía histórica que haces es muy importante precisamente para lo que mencionas, entender la actualidad. Por eso queremos invitar a Diego Espinosa, un cubano que nos acompañó en nuestra travesía, nos abrió las puertas de su hogar, nos permitió escuchar su punto de vista. Queremos hacer énfasis que lo que él nos comparte no es el pensamiento de todos los cubanos. Como en todo país, hay personas que tienen sus propias posturas y hoy queremos compartir la de él. Asimismo, queremos aprovechar para enviarle un gran saludo a él y a su familia. Hay un discurso creado alrededor de Cuba que no responde a la realidad. O sea, claro que tenemos muchos problemas, pero que hay represión y que yo mismo a veces lo veo en internet, que la policía fue y leyó otra. Eso no. Cuando tú ves a un policía aquí en Cuba dándole golpe a alguien es porque es
o cometió una indisciplina o hizo algo, o atacó a un policía. Porque los policías aquí, muchos policías, los policías aquí andan sin armas. Aquí no vas a ver una persona con armas largas. Eso no, aquí eso no existe. Eso es una función civil. Sí, eso no. Entonces, se hace un relato para crear un. Aquí tú puedes decir lo que ahí te paras y conversas con la gente y después preguntar lo que quieras. La gente te va a decir, oye, el país no sirve, el país es un desastre porque no. Y nadie te va a decir nada, ni nadie te va a hacer nada. ¿Tú podrías decir que vives en una dictadura? A ver, vamos para atrás. El mismo concepto de este tipo de sociedad dice que es dictadura del proletariado. O sea, tú mismo estás diciendo que es una dictadura. Pero no una dictadura como se conoce, o sea, no sé, como Fujimori, o como que tú tienes que, tu hijo si piensa diferente, van y lo buscan a la casa y lo meten preso, si no está de acuerdo con algo, eso no es. Sí, claro. Entonces, eso aquí no sucede, no. Si tú vas y te paras en la esquina y le tiras piedra no sé, a un puesto de la policía o a un hotel, o tiras una torcha encendida para un lugar, eso no es que tú no estás luchando políticamente, no es un acto delincuencial. O sea, tú puedes decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Cuba, no me gusta el gobierno, no quiero que cambien las cosas, esa es tu opinión. Pero tú tienes que llegar y decir, bueno, vamos a reunirnos un grupo de gente que tenga la misma opinión. No te va a pasar nada, ni te van a hacer nada. Acá la gente cree te van a desaparecer, ni nada de eso. La gente cree que los problemas de Cuba son producto de una situación más como interna de gobernanza, pero no analizan el problema del bloqueo de la ley de Duisburg. Porque precisamente esa forma de hacerte ver las cosas es para que tú creas que es un problema de ineficiencia del gobierno, que es un problema de desinterés de los que dirigen, que dicen que los que dirigen viven con todas las condiciones y viven más servicios. Puede que haya algunos que sí lo hagan. No quiero decir con eso que todos los que dirigen son gente que luchan y que son, no. Pero no es la realidad de. Entonces, el discurso es que Cuba es que lo hacen incluso los mismos cubanos, no es que lo hacen la gente en el exterior, los mismos cubanos que se salen del país, básicamente crean ese tipo de. Una vez que salen, mientras están aquí no dicen nada, cuando salen del país se convierten en unos luchadores. Es decir, siempre Sí. ha sido como mi inquietud, porque digamos los cubanos que pues buscan salir, no solamente los jóvenes de los que tú me hablabas ahorita, que pues bueno, por ser jóvenes buscan otras posibilidades, sino personas que en muchos momentos migraron precisamente a Estados Unidos. ¿Por qué? La primera condición es que Estados Unidos da muchas facilidades a los cubanos o sea, el cubano puede llegar a Estados Unidos, no es como otros países de Latinoamérica. Tú llegas y enseguida te crean todas las facilidades para que tú trabajes. ¿Por qué tú crees? Tienen ahí como porque eso es una forma de hacer daño al gobierno cubano. Okay. O sea, es muy injusto que una persona. Yo tuve un compañero de la Marina que lo mataron para robarse un barco pequeño. Teniente, joven, tenía 32, 33 años. Y ese delincuente que lo mató llegó a Miami y lo recibieron como si fuera un héroe, hizo algo bueno. Y mató a un simple oficial de la Marina, un muchacho que había estudiado, que tenía hijos, que tenía esposa, que tenía más. Entonces eso te lo hacen ver como que hizo un acto heroico. Sí, claro. Entonces eso hace mucho daño porque la gente vuelve a repetir ese tipo de actos. La gente lo hace porque si a él lo recibieron, yo lo hago también. Entonces te dan un estatus de que si tú llegas allí
enseguida te crean las condiciones para que tú puedas trabajar, para que puedas nacionalizarte o ¿cómo se llama? La ciudadanía esa. Residencia, sí. La residencia. ¿Alguna vez tuviste ese sueño americano? ¿No? A ver, no es que yo no quiera tener una vida mejor, yo sí quiero tener, y para mis hijos quiero una vida mejor también, pero no a costa, no tengo esa forma de ver que no me deslumbra tanto Eso es lo que pasa un poco, ¿no? Que de pronto llegan como a este lugar y se deslumbran por de pronto lo que no pueden obtener acá. ¿O? Claro, sí, y sobre todo la juventud, que al final es verdad que nosotros ya son más de 60 años que estamos ahí contenidos y el país avanza un poquito y volvemos para atrás cada vez que cambia un gobierno en Estados Unidos. Cuando vino Obama, aquí las cosas mejoraron, este país era otro. Cuando llegó Obama al gobierno, que empezó a implementar leyes para abrir el comercio, el país se puso, allí esto siempre estaba lleno, lleno de norteamericanos. Llegó Donald Trump y le dio para atrás a todo eso y llenó de nuevo eso de leyes contra el país en general, porque una ley que toman contra el gobierno cubano, una ley que toman contra nosotros. Y todo fue para acá. Y ahora Biden ha hecho lo mismo, ha mantenido todo eso. Bueno, con Diego caminamos, conversamos, compartimos ideas, recorrimos muchas calles y tuvimos la oportunidad de conocer la realidad cubana. Este podcast también tiene la intención de desmitificar muchos de los discursos que se han enquistado en las redes sociales y en muchos medios tradicionales de comunicación en Colombia. Primero, al mencionar, por ejemplo, que en Cuba no hay comida. ¿Qué tan cierto es eso? Segundo, en Cuba la gente no tiene libertad de expresión. Tercero, en Cuba viven en una dictadura. ¿Qué piensas de lo que escuchamos y de lo que mencionó Diego, Hans? Claramente lo que Diego trata de explicar en ese diálogo que tuvimos con él es parte también de lo que nosotros queríamos develar un poco. Lo primero, pues, que él nos aclara fundamentalmente la libertad de expresión que hay en la isla, es decir, que no estar de acuerdo con ciertas prácticas del gobierno no los hace víctimas de la represión misma del Estado ni del gobierno cubano. La desaparición. Ni de la desaparición forzada que se vive en estos países que se jactan de ser democráticos. Lo segundo, pues el tema del papel de la dictadura y es el protagonismo del proletariado con este concepto que él nombra, ¿no? Exacto. Cuando yo le pregunto a Diego, ¿crees que vives en una dictadura? Él me aclara que es la dictadura del proletariado. Expliquemos un poquito ese concepto porque me pareció muy interesante. Recordemos que el marxismo es la tesis fundamental sobre la que se fundamenta el socialismo y el comunismo. Y la máxima expresión para que el comunismo se convierta en socialismo es transitar por algo que Marx llama la dictadura del proletariado, y es que el pueblo se toma el poder para que el mismo pueblo sea el que gobierna. Y Diego lo explicaba, ¿no? La forma de gobierno muchas veces no depende del Partido Comunista, depende de esas organizaciones sociales que de una u otra manera asisten a la gobernanza y el poder del país. Es decir, que el poder está en manos de amplios sectores sociales que están reunidos en sindicatos, organizaciones de trabajadores, mujeres, personas de la tercera edad, pensionados, estudiantes, etcétera, etcétera, que en gran medida han convergido a partir de una democracia diferente. Y como es una forma de democracia diferente, entonces en Occidente es fácil tachar a Cuba como un país dictatorial por no permitir la creación de partidos políticos diferentes. Ok. Ahora insistimos, esta es la realidad para Diego, ¿cierto?
porque para muchos otros cubanos y cubanas con los que tuvimos la posibilidad también de dialogar, pues también las perspectivas y las opiniones tienen unos contrastes bastante amplios. Quiere decir esto que también el gobierno asume varios errores que pasan en la isla y que no solamente dependen del bloqueo de Estados Unidos. Claro, la autocrítica es un eje fundamental del proceso político que se vive en la isla y eso ha llevado que el gobierno entienda que aunque ha tenido errores, pues hay que corregirlos en el camino y que hay que aceptar evidentemente que hay cosas que se pudieron haber cambiado hace mucho tiempo, que tal vez no se hicieron en su momento, pero que hoy en día se han hecho y que pudieron haberse hecho hace mucho más para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, estos cambios y estas transformaciones también abocan a la llamada a esas nuevas generaciones que se han visto también ya inmersas en un mundo totalmente diferente al de la Guerra Fría, y es que Cuba ha transitado en ese papel un poco atrasada, ¿no? Atrasada por el bloqueo, pues en cierta medida también ha vivido eso en sus cambios generacionales. Los cambios generacionales en Cuba han venido mutando, hay sectores que se han ido de la isla para Miami porque hay una ley que es la ley de pies mojados con la que todo cubano que llega a Estados Unidos recibe muchísimos beneficios por parte del gobierno. Aunque en la isla haya cometido delitos. Exacto, como lo explicó Diego con el ejemplo de su amigo que fue asesinado, llegó a Miami el asesino y allí lo recibieron como un héroe por haber salido de la, entre comillas, dictadura. Esta práctica de migración es un fenómeno que no se puede ocultar, es un fenómeno que empezó en los años 90 y que se llevó a cabo de manera masiva porque Estados Unidos recibió a todos los cubanos en Miami con muchísimas garantías de estudio, de trabajo, de vivienda, de acceso al poder adquisitivo mismo en la sociedad. Y eso, pues evidentemente, amplió el margen de migración, tanto así que podría decirse que Miami es otra Cuba. Pero, digamos, de alguna manera, Fidel Castro en esta época, en los años 90, 95, cometió el error de evitar que la gente se fuera, ¿sí? No les permitía irse. Sin embargo, con el paso de los meses cambia esa decisión y decide que se vayan los que quieran y que se queden los que realmente decidan acompañar a su propio país. Y eso evidentemente a Estados Unidos no le gustó, porque es ahí donde ya se le llenó a Miami de cubanos y entonces pues prácticamente la isla queda con los que son, con los que quieren vivir en su patria. Vamos a escuchar las narraciones de otras personas que también nos acompañaron en nuestros recorridos matutinos y hablaremos de un tema muy importante en Cuba, que es la comida, la alimentación. ¿Cómo hace este país para abastecerse si Estados Unidos los tiene bloqueados en básicamente todos sus sectores económicos? Escuchémoslos. Por ejemplo, nosotros los cubanos cobramos sueldo mínimo, sueldo básico, 2.500 pesos, que vendría siendo $10 en un mes. Con $10 en un mes, ¿qué puedes hacer? ¿Por cuántas horas de trabajo? Depende, 14, 16, depende, a veces 24 horas, ¿ya entiendes? Pero hay distintos salarios, o sea, el más alto que lo cobran los doctores, como la policía, cosas así, de eso poquito, son 10.000 pesos, 10.000, 14.000, que viene siendo 60 euros o 40 euros, o $40, 40 o $60 para un mes, con las cosas como están aquí, o sea, de que
La carne de cerdo, ¿sabes? La carne de cerdo te cuesta, no sé, como decirte, 600 pesos la libra. Un pescado, el pescado te cuesta como 500. El huevo te cuesta 3.000 pesos. El cartón, lo que se llama el cartón de huevo. El aceite te vale 600, 500 pesos. La botella de aceite. El arroz está a 200 pesos. Los frijoles, 600 pesos. Cuando vienes a ver, se te fue todo. ¿Y qué compraste para el mes? Tienes que pagar, o sea, tienes que vestirte. Y si tienes familia, niños, ya me entiendes. Lo que es cubano es una persona de que sobre su dificultad sabes cómo hallarle la situación. No sé, ahora por ejemplo, tengo este termo, pero este termo voy a ver cómo lo puedo vender. Y ahí más o menos voy obteniendo algo, haciendo negocios que no están, o sea, que es contra la ley. Los negocios que estás haciendo son negocios ilícitos, pero tienes que hacerlo porque ¿cómo te mantienes? ¿Ya me entiendes? Mira, por ejemplo, yo soy bailarín, yo soy profesor de salsa. Yo lo que cobro son $17 o 17 euros al mes. Tengo un niño chiquito, tengo que darle dinero para que le compre la madre comida, pero es que tengo que darle la mantención, ¿me entiendes? Y yo todos los meses le doy 1.250 pesos, que viene siendo 5 euros o 5 dólares. ¿Con cuánto me quedo? Con 2 euros, que viene siendo como 3.000 pesos. No me quedé con nada para mí. Y tengo que comer, tengo que vestirme. Ahora estoy pagando una renta porque soy de Santiago de Cuba, no soy de aquí de La Habana. Y tengo que pagar una renta, que la renta solamente en el mes me cuesta unos aproximados 7.000 pesos, 6.500. Entonces tengo que ver cómo doy unas clasecillas por fuera de salsa para obtener un poquitico más de dinero. ¿Ya me entiendes? Y eso no es todos los días, es cuando me cae algún cliente. Y es más o menos así que el cubano va, o sea, desenvolviéndose. Es muy duro, pero tenemos una isla muy bella, para ustedes y para nosotros también, ¿vale? Es que yo no me como quien se dice, no me pongo a pensar en lo malo, sino en lo que tenemos bueno. Porque si me pongo a pensar en lo malo, la vida se me hace un infierno. O sea, vivo agobiado, voy a vivir agobiado todo el tiempo. Y no. Nosotros los cubanos, sobre la desgracia, siempre nos va a ver con una sonrisa. Bueno, lo vas a notar. O sea que lo que queda entre Raúl y... Ay, no, viejo, es una basura. O sea, tú crees en el Che, pero no crees en lo que hicieron. Es que mucho engaño. Y ya han envejecido en el trono ahí. La familia supermillonaria, super rica, y la población huyendo y muchas necesidades. Mira. Esta es la libretica de la manja. Para comer, el arroz. Ah, sí, el subsidio, la subsidia. Ahí la cuota. Y no ha llegado nada. Entonces estoy vendiendo aquí para comer algo por la calle, se pueda. Y estamos en fin de año. Sí. Y cualquier cosa te cuesta 150 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Claro. Ya la cosa dura. ¿Sí? Que iba a Colombia, que iba a Pedro, tienen buen cine también. Sí. Claro. Siempre en el Festival de Cine hay muchas películas de Colombia, de Chile, y aquí de América. ¿Cuál peli has visto de Colombia? De Colombia he visto tantas que, por favor. Pero también traen muchas acusaciones sobre los narcos y eso. Sí, ya es un tema... La que golpeó mucho aquí fue Rosario Tijera. Eso es cine a full. Como nos dimos cuenta, escuchamos relatos desde el punto de vista crítico, el contraste, es decir, hay personas que también tienen su punto de vista diferente,
frente a lo que está haciendo el gobierno y también se encuentran en desacuerdo hasta cierto punto con el tema de la revolución. ¿Qué decir sobre esto? Como en todas partes del mundo se encuentran disidencias, diferencias, distancias que en alguna manera son también escuchadas, tenidas en cuenta y son parte también del desgaste ideológico que ha vivido la isla, puesto que la gente en algún momento también ha tendido a cansarse de escuchar al gobierno decir que todo es culpa del bloqueo. Y esto en gran medida ha generado, digamos que ya esa desconfianza en el malestar colectivo de decir ya no puede ser la excusa el bloqueo. Sin embargo, si uno lo analiza desde afuera y con un lente objetivo, entiende que todo gira y toda discusión económica que se quiera tener sobre Cuba debe girar necesariamente sobre el tema del bloqueo. El ejemplo fundamental es el tema de los alimentos, los insumos de la gasolina o el acceso al combustible que es tan complejo en la isla. Ha llevado también a el encarecimiento de algunos alimentos, al encarecimiento de los costos de vida y los salarios que en algunas variaciones también, dependiendo los cargos que se ejerzan al interior de la isla. Si tú eres médico ganas un poco más, si eres un trabajador de la calle, un vendedor informal, pues tu salario depende de lo que hagas. Es, digamos que también una variación de muchos elementos la que está allí en juego y el establecimiento de la moneda del CUC que hoy en día maneja la isla es en cierta medida el que rige la economía cubana, que en cierta medida también tiene un contenido enorme, un cambio monetario enorme con respecto al euro y al dólar que ingresa por el turismo. Ok, bueno. ¿Podríamos decir que en Cuba no hay comida? ¿Por qué te hago la pregunta? Podremos ir a YouTube y encontrar muchos videos con un tinte un poco amarillista, diría yo, al mostrar unos tarjetones que todos los ciudadanos cubanos y cubanas tienen acceso. Este cartón es con el que ellos y ellas pueden acceder a alimentos. Entonces se ha creado el imaginario de cómo es posible que ellos solamente puedan acceder a los alimentos que están en ese cartón, ¿ya? ¿Cómo una persona va a sobrevivir comiendo así? Entonces, ¿qué pasa con este cartón? ¿Cuál es la idea de eso? Y dejémoslo claro aquí. Hay que romper el paradigma y la idea de que el gobierno cubano prohíbe o limita la compra de objetos, mercancías o alimentos. Es decir, el gobierno cubano en ningún momento y de ninguna manera limita la compra de alimentos en Cuba. El cartón del que tú hablas es un cartón, es un carnet que subsidia algunos productos básicos de la canasta familiar para las familias en particular que habitan en ciertos lugares. Entonces, un núcleo familiar de 4 personas que vive en una casa o en un apartamento tiene acceso a que esas 4 personas puedan subsidiarse con cierta cantidad de arroz, de aceite, de frijol, de garbanzo o de hortalizas, y ese subsidio es pago por el gobierno para que de alguna manera también se pueda garantizar un mínimo básico de alimentación a las familias. No obstante, ese no es el único acceso a alimentación que tienen, es decir, las familias cubanas pueden comprar, si tienen el recurso, lo que deseen en términos de alimentación. Y ahí viene también el tema del abastecimiento alimentario. Hoy en día, como el bloqueo es contra el gobierno cubano y no contra los particulares, gente particular lo que ha hecho para poder sostener también la economía en la isla es ingresar containers a la isla de manera particular para vender productos internacionales. Tradicionalmente tú puedes encontrar en un supermercado cubano o en una tienda de barrio pollo norteamericano, queso holandés, productos de diferentes partes del mundo, de Bélgica, de Holanda, de diferentes lugares, con los cuales se sostiene su canasta familiar. Es decir, tienen una gran variedad de productos, pero que todos son también parte de esa economía particular que ha venido
implementándose en la isla, porque el gobierno pues no la puede prohibir. Sería insensato prohibir la economía particular cuando es la única manera de autosostener alimentariamente a la isla. Exactamente. La persona que nos acompaña en el segundo relato nos muestra su cartoncito y nos dice, hace rato no llega nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde que aparece el gobierno de Donald Trump, todos los bloqueos económicos vuelven a radicalizarse y prácticamente la isla en este momento tiene un problema enorme en términos de abastecimiento, sobre todo de combustible, lo que ha llevado a que el ingreso monetario de esos subsidios se vea reducido y pues en cierta medida el costo de vida se ha venido elevando. Eso ha llevado a que la gente tenga que rebuscarse el dinero en diferentes actividades económicas, principalmente girando en torno al turismo, atendiendo al turista, buscando la manera de que el turista deje el euro, deje el dólar, para que ellos en su economía también puedan fortalecer el intercambio de su moneda y también mantenerla fuerte frente a las economías internacionales. Exactamente. Bueno, ya lo escuchamos en uno de los relatos. Siempre vas a encontrar un cubano, una cubana con una sonrisa a pesar de la desgracia. Por eso, en este episodio estamos haciendo denuncia y estamos diciendo no al bloqueo contra Cuba, no más. Vamos concluyendo nuestro episodio. Importante mencionar varias cosas en esta epopeya cubana y es una de las sensaciones que me quedaron a mí y fue primero mi admiración total por el pueblo cubano, por la lucha que ha sostenido durante tantos años y demostrándole al mundo como el verdadero sinónimo de la dignidad. No es de gratis que tengan uno de los mejores sistemas de salud y sistema educativo a nivel Latinoamérica, cosas creadas por ellos mismos, por sus mismos ingenieros, por sus mismos profesionales que también han mostrado que son solidarios cuando existen tragedias a nivel mundial como lo que pasó en la pandemia. También algo que me llamó mucho la atención fueron los medios de comunicación y los noticieros a los que tienen acceso los cubanos y cubanas, es decir, al prender un televisor habían muchísimos canales educativos, a nivel de noticieros, canales como RT y Telesur, todo el tiempo mostraron noticias y documentales y cosas que fueron para mí muy innovadoras. ¿Por qué? Porque uno todo el tiempo en Colombia está acostumbrado a ver noticias que están mediadas por la polarización política, tienen tendencias muy marcadas y esto no fue para nada usual en Cuba. De hecho, las noticias tenían un corte demasiado global, objetivo, una narración completamente distinta, tanto que estuve allí pegada varias horas viendo los programas, escuchando las noticias, porque me quedé encarretadísima con las verdades que también mostraban allí. Importante decir que canales como RT y Telesur están vetados en Colombia, por ejemplo. Entonces no los encontramos en las parabólicas y ni siquiera en las plataformas de streaming. Toda la alegoría de esta travesía, de este viaje, nos ha permitido también tomar en cuenta varias connotaciones y reflexiones que a nivel personal a mí me han tocado mucho y es entender que el turismo no siempre permite develar realidades, que para poder conocer un lugar hay que ser más que un turista, un viajero, un
una persona interactiva realmente con los demás y asumir todas las posiciones de un mundo que en medio de estos diálogos con los habitantes de La Habana nos permitía también entender que el sistema de salud cubano, a pesar de todos los boicoteos, de todos los vejámenes, de todas las formas de bloqueo a las que han sido expuestos, ha crecido en innovación científica, en investigación, en diseño y patente de vacunas, de curas, de manejo de enfermedades curables. Principalmente la tasa de mortalidad es muy baja. Su nivel de atención preventiva es en los barrios, hay policlínicos por barrio. Nos explicaba Diego en una de nuestras conversaciones que los policlínicos atienden cada territorio de manera asistencial y activa, y que cada barrio, cada lugar tiene por cuadra un médico que asiste constantemente a las personas para verificar su estado de salud y prevenir, digamos, enfermedades que de alguna manera puedan alertarse o detectarse a tiempo. Su sistema educativo ha fortalecido la profesionalización de una cultura que se encuentra a la orden del día en todos sus habitantes. Todos están informados, todos conocen, saben de qué hablan. No son personas que, a pesar de su profesión, omiten el conocimiento. Por el contrario, lo encuentran valioso y encuentran en ello también el carácter cultural de un pueblo que se ha mantenido digno. Muy interesante que, por ejemplo, hasta el señor de la carretilla de frutas tenía conocimiento de la realidad que vive Colombia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en el territorio que pudimos habitar nos dimos cuenta que realmente son personas muy cultas. Evidentemente esa naturalidad con la que ellos hablan de cualquier tema permite dar cuenta que aunque exista un bloqueo, siguen siendo ciudadanos del mundo, no están desconectados del mundo. Hoy ETEXA, la empresa de telecomunicaciones que maneja la red de internet del país, tiene wifi público en la mayoría de los parques, y adicional a eso presta también pues un servicio que ha venido creciendo para que los habitantes cubanos tengan acceso a ese internet con unos precios propios para los habitantes cubanos, lo cual les ha permitido también tener acceso a un mundo diferente, que es el mundo virtual. Y se rompe otro mito, ¿no? Que en Cuba no había internet porque el gobierno no quería que la gente supiera lo que pasaba afuera. Ahí ya esto no pasa realmente, es decir, a la gente no se le veta el acceso a internet. La gente tiene acceso a ello siempre y cuando desee pagar un plan de datos o desee acceder a estos lugares de conexión. Es obvio que quedan muchas cosas por hablar, muchas cosas como por analizar, pero esta es la realidad hoy de Cuba. Quizás en algunos años podamos estar en ese mismo espacio y quizás en otros, abordando otras reflexiones, abordando otras posturas y haciendo precisamente como esos contrastes. Por ahora queremos terminar nuestro episodio narrando la propia epopeya que vivimos nosotros. Veo con insistencia los límites de la comprensión de un país como Cuba bajo el lente de la objetividad más suelta, más libre, más sensata. Encuentro a lo largo de las voces y lo ancho de sus calles mares enteros de contradicciones, pero ¿qué aspecto de la humanidad misma y de sus configuraciones multidimensionales no están marcadas por esta lucha entre el encuentro y el desencuentro? Andar las calles de Almendares, El Vedado, el centro, de reconocer Santa María y sus playas, me ha permitido escuchar y ver los muros sobre los cuales se erige la pobreza adquisitiva de un pueblo que tiene más de 60 años resistiéndose contra el imperialismo norteamericano, pero a su vez
un margen de responsabilidades que se le atribuyen a quienes deberían promulgar porque dicha resistencia esté cargada de dignificación. Aunque mediáticamente parezca que en Cuba nadie tiene libertad de hablar sobre política o criticar a su gobierno, la gente lo hace constantemente. Eso no los mete en líos, más bien los hace antagónicos de su propio sistema sin dejar de ser revolucionarios, pues cada día sus habitantes luchan por sostener a sus familias, rebuscarse el sustento, vendiendo un servicio turístico, preparando sándwiches o carreteando mercado por las calles, o tocando son, salsa y otros ritmos, haciendo que su dinero rinda, alcance. Se organizan para exigir cambios y aun cuando no son inmediatos, ellos saben que tarde o temprano se tejerán las formas de profundizar en la solución a sus necesidades. Nada hay en el turismo que nos acerque realmente a la cotidianidad de un lugar foráneo. Sin embargo, adentrarme en las profundidades y necesidades del pueblo cubano me ha permitido entender que el sujeto revolucionario no nace, se hace. Cuba, eres un paisaje de nostalgia. Eres el sinónimo más acertado de dignidad. Eres tanto con tan poco. Eres los contrastes, la miseria, el abandono, el bloqueo, el rebusque, la oscuridad. Eres juventud confundida, eres vejez sabia. También eres gozo, un retrato de luz y resistencia. Eres el son, la espontaneidad. Eres rostros de canela. Eres mar cristalino profundo. Eres la diferencia necesaria. Eres un sueño marchito que florece de cuando en vez. Eres. Hay múltiples lecturas que podrían hacerse de La Habana. Este lugar tan latino esconde tras sus casas pequeñas y humildes las vidas de millones de seres humanos que no dejan de querer un buen vivir, que se levantan a diario por conseguir el pan, la hortaliza, el mercado, y que es tan tempestiva y cambiante como su propio clima. La Habana es como su gente, llena de matices, roles, ideas y brusquedades ilimitadamente hermosas. La mañana lluviosa, la borrasca insondable, la tarde de rumba y niños en las calles, la noche cargada de oscuridad sin miedos. Debe ser el imaginario aquel de temer a las partes sin luz las que más cuesta entender, porque la vida en la noche en esta ciudad no es fácil de digerir para quienes crecimos viendo la seguridad como un privilegio. Seguramente, Compay Segundo en sus canciones lo pregonó: el hombre bueno no le teme a la oscuridad. Y es quizá parte del alma misma de la isla situar la vida bajo la pesquisa del transformarse de acuerdo al mundo que les rodea. Los cubanos parecen adaptarse a esto con facilidad y me impregnan esa sensación de creer que aunque no todo se dé por sentado, la alegoría del ser que vive, piensa, siente, juega y baila es parte de un ecosistema ajeno a mis ceñidas normas de conducta bogotana. Viva el pueblo cubano, viva la dignidad de los pueblos y los ciudadanos pobres del mundo. No al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. En la Juntanza Podcast haremos todo lo posible por denunciar este vejamen, este maltrato, este daño que se le ha causado ya por más de 50, 60 años al pueblo de Cuba, y esperamos prontamente su libertad plena para que sean ellos mismos los que determinen el futuro de su propio país, de su patria. Hasta la próxima.